Las burlas de los jueces atravesaron la sala del tribunal como un cuchillo, descartando a un veterano frágil y desgastado como un simple quejica más. Pero cuando John Harper reveló una medalla de estrella de bronce marcada por la guerra, se hizo un silencio sepulcral y la fría máscara de los jueces se resquebrajó. Lo que sucedió a continuación destrozó todas las expectativas. Pero primero, volvamos al principio. Los pasos de John Harper resonaban de forma irregular en el pulido suelo de la sala, cada uno de ellos un silencioso testimonio de años marcados por las penurias más que por la dignidad. Su chaqueta, antes resistente y oscura, ahora colgaba flácida y raída alrededor de su delgado cuerpo, con las costuras deshilachadas como los bordes de un libro muy leído. Su gorra descolorida, una reliquia de sus días en el ejército, le quedaba torcida en la cabeza, ocultando unos ojos que habían visto más de lo que la mayoría se atrevía a imaginar. Esos ojos guardaban historias de selvas llenas de peligros, caballeros atravesados por balas y compañeros perdidos en una guerra que para él nunca había terminado realmente. Pero aquí, en esta sala estéril donde se suponía que la justicia era ciega, su pasado parecía invisible bajo la superficie de su aspecto desaliñado. El juez Leonard Grayson, un hombre de unos 50 años con un traje elegante y una lengua aún más afilada, fijó su mirada en Harper como un halcón que evalúa a su presa. Los labios del juez se curvaron en una mueca de desprecio. Su voz rebosaba desdén cuando desestimó la presencia de Harper antes incluso de que se expusieran los hechos del caso. Señor Harper, esto es un tribunal, no una organización benéfica. No entiendo por qué nos arrastra a sus insignificantes quejas vestido así. Las palabras resonaron con fuerza en el aire, provocando una oleada de inquietud en toda la sala, y los asistentes parecieron contener el aliento. Algunas caras se suavizaron con empatía. Una mujer mayor que agarraba un bolso gastado, un joven con uniforme de veterano que reconoció la inconfundible postura de un compañero veterano. Otros se movieron incómodos, reacios a enfrentarse a la tensión palpable o quizás atrapados entre el respeto y los prejuicios sociales. Las manos de John temblaban, sus dedos curtidos y nudosos como raíces viejas, no solo por su edad, sino por el duro aguijón de la humillación. No eran solo las palabras del juez, era el peso invisible que había detrás de ellas, la suposición de que los sacrificios de su vida no eran más que una molestia. La actitud del juez Grayson no nacía de la mera arrogancia, sino que se forjaba a partir de una frustración profundamente arraigada. En los últimos años, había visto lo que consideraba una avalancha de reclamaciones de veteranos, muchos de los cuales, en su opinión, abusaban del sistema diseñado para ayudarlos. Su hija Emily trabajaba en los servicios sociales y le había contado historias que pintaban un panorama de explotación y derecho, lo que alimentaba su escepticismo. Para él, John Harper era solo otra figura desaliñada que intentaba aprovecharse del sistema, un estereotipo común que le impedía ver la verdadera historia del hombre. Sin embargo, la motivación de John Harper era simple y honesta. Su pequeña pensión, un modesto reconocimiento a su servicio y sacrificio, había sido injustamente recortada por la Oficina Local de Asuntos de Veteranos. Esa pensión era su salvavidas, apenas suficiente para cubrir los medicamentos y el alquiler, el hilo que mantenía unida la frágil estructura de su existencia diaria. No buscaba caridad ni compasión, exigía lo que le correspondía por derecho, justicia en su forma más pura. Pero estar ante un juez que equiparaba su aspecto desaliñado con la indignidad hacía que la lucha pareciera insuperable. A pesar de la condescendencia del juez, la voz de John se mantuvo firme, baja, pero inquebrantable mientras hablaba. «Su señoría, estoy aquí porque el Departamento de Asuntos de Veteranos cometió un error. Me quitaron la pensión sin motivo y necesito recuperarla. Serví a mi país en Vietnam. Cumplí con mi deber». No había ira en sus palabras, solo la fuerza tranquila de un hombre que había enfrentado cosas mucho peores, pero nunca había perdido su determinación. El juez Grayson volvió a mirar al hombre que tenía delante con una mirada aguda pero indescifrable. La tensión en la sala del tribunal se intensificó, como un hilo invisible que se tensaba con cada latido del corazón.
Nadie sabía aún que bajo la chaqueta descolorida de John se escondía la insignia de un galardonado con la estrella de bronce, un hecho que pronto pondría patas arriba la sala del tribunal. A medida que los murmullos comenzaban a crecer, una palpable corriente de curiosidad y juicio se extendió por la sala. John Harper, con toda su humildad desgastada, no era solo un viejo veterano que luchaba por su pensión. Era un hombre cuya historia exigía más que la burla de un juez o la negligencia del sistema. Este momento, cargado de silenciosa rebeldía y honor ignorado, preparó el escenario para un ajuste de cuentas que desafiaría todas las suposiciones sobre el valor, el sacrificio y el respeto. La abogada de John Harper, una mujer tranquila y reflexiva llamada Marcy Wells, deslizó una carpeta de manila gastada por el pulido escritorio de roble hacia él. La sala del tribunal pareció contener la respiración, y el pesado silencio presionaba contra todos los oídos como si el tiempo se hubiera detenido. Las manos de John, curtidas pero firmes, se cerraron alrededor del borde de la carpeta. Se enderezó en su silla, y el ligero temblor de antes fue sustituido por una quietud resuelta que transmitía el peso de décadas vividas bajo una luz implacable. Aclarando la garganta, levantó la mirada lentamente y se encontró con la mirada escrutadora del juez Grayson con una dignidad tranquila que disipó el desprecio anterior del juez. «Su señoría», comenzó John con voz baja pero firme, «antes de desestimar mi caso, quizá le interese saber que me concedieron la estrella de bronce por mi servicio en Vietnam». Las palabras resonaron en la sala como un repentino trueno. Se produjo un silencio atónito, denso y pesado, de esos que se instalan cuando algo antes invisible se pone de repente de manifiesto. Los ojos se abrieron como platos, se contuvieron las respiraciones. La austera máscara del juez Grayson, de gélida indiferencia y condescendencia, se tambaleó, y su compostura vaciló durante una fracción de segundo al comprender la gravedad de la revelación de John. Se inclinó ligeramente hacia adelante en una invitación tácita para que John continuara, con la curiosidad y la incredulidad luchando bajo la superficie. John abrió la carpeta con cuidado, revelando un conjunto de documentos oficiales, medallas, menciones, registros de servicio y fotografías amarillentas por el paso del tiempo, pero meticulosamente conservadas. No las exhibió como trofeos, sino que las presentó como prueba de una vida marcada por el sacrificio. Su voz, firme y deliberada, tejió una narración rica en detalles que solo la experiencia de primera mano podía proporcionar. Habló de las densas selvas vietnamitas, donde la supervivencia era una apuesta diaria, las noches interrumpidas por fuego de mortero y el zumbido siempre presente de enemigos invisibles. Nombró a los amigos perdidos en emboscadas, cuyo peso de su ausencia llevaba como una carga silenciosa. La estrella de bronce no se concedía por la valentía en desfiles o ceremonias. John lo dijo en voz baja, con una voz que transmitía el peso de un dolor tácito. Se ganaba en tiroteos en los que la diferencia entre la vida y la muerte se medía en segundos. Es un símbolo no solo de honor, sino del sacrificio de aquellos que nunca regresaron a casa. Sus ojos se posaron brevemente en el juez, con una llama constante de convicción ardiendo en ellos. Hizo una pausa y luego continuó. Esta pensión, el dinero que me han quitado, no es caridad. Es la promesa que un país hace a sus soldados, un salvavidas, para mantener a un hombre en pie después de haberlo dado todo. Penalizarme por un error administrativo es más que una injusticia. Es una traición a esa promesa. A lo largo del testimonio de John, el ambiente de la sala cambió. Los murmullos de escepticismo se suavizaron, sustituidos por un silencio reverente a medida que la profundidad de su experiencia se asentaba en las mentes de los presentes. El rostro del juez sufrió una sutil transformación, como si la balanza invisible del juicio se estuviera inclinando. Apretó la mandíbula y sus ojos brillaron con emociones contradictorias. Vergüenza por su anterior desestimación, respeto por el espíritu inquebrantable del hombre e incertidumbre sobre cómo conciliar ambas cosas. Los dedos del juez Grayson tamborileaban ligeramente sobre el estrado, un gesto inquieto que revelaba la agitación que se escondía bajo su exterior sereno. Ya no se trataba de un simple caso de procedimiento.
Ante él se encontraba un hombre que encarnaba el coste de la guerra, no solo en medallas o papeleo, sino en carne y hueso y en recuerdos. La estrella de bronce era más que una condecoración. Era un testimonio de resistencia, valentía y una promesa silenciosa de que su nación no olvidaría. Por primera vez, los ojos de Grayson se posaron en John Harper, no como un solicitante desaliñado, sino como un soldado que había dado tanto, cuya dignidad había sido herida mucho más profundamente que por las duras palabras del juez. El peso de esa comprensión se cernía sobre la sala, transformando el tribunal de un lugar de juicio en uno de rendición de cuentas. La apariencia de autoridad se desvaneció, revelando la frágil humanidad que se escondía debajo. John Harper permaneció en silencio, dejando que su historia resonara. La estrella de bronce no era solo una medalla prendida en un uniforme. Era la historia tácita de un hombre que llevaba cicatrices invisibles para la mayoría, y un recordatorio de que la justicia, si era verdadera, debía honrar las vidas detrás de las reclamaciones. El juez Leonard Grayson carraspeó, un sonido inesperadamente grave en el tenso silencio que se había apoderado de la sala. Sus dedos jugueteaban brevemente con los bordes de su toga negra, un gesto poco característico que delataba el cambio interno que se estaba produciendo. La frialdad que antes endurecía sus rasgos se suavizó al mirar directamente a John Harper, viendo ahora no solo a un demandante, sino a un hombre cuya vida llevaba las pesadas marcas del sacrificio y la resistencia. «Señor Harper», comenzó con voz mesurada y sincera, «le pido disculpas por mis comentarios anteriores. Su servicio y su sacrificio no merecen más que respeto». Las palabras resonaron en la sala, disipando los últimos restos del frío juicio que había envuelto el proceso. Fue un momento de verdad sin adornos, un reconocimiento poco común y profundo por parte de un hombre que había sido rápido en descartar y lento en comprender. Los ojos del juez Grayson se encontraron con los de John, ya no entrecerrados con desprecio, sino abiertos con una nueva seriedad. La sala se sintió cargada, un suspiro colectivo de la audiencia que había sido testigo de la dura realidad de la lucha de un veterano puesta al descubierto. Volviéndose hacia el acta oficial, la voz del juez volvió a adoptar su cadencia formal, pero bajo ella se percibía una firmeza inconfundible. Por la presente, fallo a favor del señor Harper. Se ordena al Departamento de Asuntos de Veteranos que le restituya su pensión íntegra, con efecto inmediato, y que le abone todos los atrasos debidamente contabilizados. La declaración cayó con una autoridad innegable, sellando el destino legal del caso y marcando la restauración de una dignidad humana básica que le había sido injustamente arrebatada. Cuando el juez pronunció su decisión, la sala del tribunal estalló en un aplauso silencioso pero sincero, un murmullo de aprobación y empatía que resonó contra los paneles de madera y las paredes de color verde descolorido. Entre los rostros, algunos mostraban sonrisas de alivio, otros asintieron con solemne respeto. Para muchos, era más que una sentencia. Era un momento de justicia colectiva, una afirmación de que aquellos que habían dado tanto no debían ser descartados. John Harper permaneció sentado un momento más, con los ojos brillantes, no por orgullo o triunfo, sino por un profundo y casi sagrado alivio. El peso que había llevado, soportado en silencio durante años de lucha e invisibilidad, se sentía ahora más ligero, impulsado por la validación de una institución que una vez lo había rechazado. Sus manos, ásperas y callosas, descansaban sobre sus rodillas mientras el aplauso silencioso crecía a su alrededor. Cuando se levantó la sesión, John recogió lentamente sus pertenencias y el cuero gastado de su chaqueta crujió suavemente. Al dirigirse hacia la salida de la sala, un joven de la galería se le acercó, con el rostro serio y los ojos brillantes de gratitud. «Señor», dijo el joven, con voz firme a pesar de la emoción que le embargaba, «gracias por su servicio. Nos ha recordado a todos lo que es el verdadero honor». John se detuvo y esbozó una tímida sonrisa que rompió con los años de dificultades grabados en su rostro. Su mirada se encontró con la del joven con una tranquila calidez,
como si se tratara de un relevo generacional. A veces, dijo John en voz baja, hay que caer para demostrar de qué estás hecho realmente. Las palabras, sencillas pero profundas, transmitían el peso de la experiencia vivida, la resistencia forjada en el fuego y la pérdida. Detrás del estrado, el juez Grayson observaba el intercambio con expresión contemplativa. El encuentro lo había dejado humilde, su cinismo anterior atenuado por la verdad innegable del sacrificio vivido por un hombre. La aplastante injusticia que había amenazado con definir este día quedó al descubierto y fue superada, no por un mero tecnicismo legal, sino por un ajuste de cuentas entre la conciencia y la verdad. En ese momento, el juez sintió los frágiles pero potentes indicios de cambio dentro de sí mismo. Para John Harper, la victoria en la sala del tribunal fue más que una sentencia legal. Fue una recuperación de su dignidad, una restauración del respeto que durante tanto tiempo le habían negado la burocracia y los prejuicios. Fue una reafirmación de que bajo la chaqueta descolorida y la gorra gastada había un hombre que había resistido, que había librado batallas tanto en el extranjero como en su país y que, a pesar de todo, seguía manteniéndose erguido. La balanza de la justicia, que antes se inclinaba hacia el rechazo y la duda, finalmente se había equilibrado a su favor, no solo en lo legal, sino también en lo humano. Fuera del juzgado, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los escalones. John se detuvo brevemente, respirando el aire fresco y sintiendo el pulso constante de la vida más allá de las paredes del tribunal. La lucha estaba lejos de terminar para muchos veteranos como él, pero hoy se había hecho justicia y la redención parecía estar al alcance de la mano.